Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este momento un programa muy especial con el director de una de las instituciones de reeducación aquí en Colombia. Es el padre Arnoldo Acosta, y hoy lo invitamos al programa para que nos hable un poco del conflicto, porque a veces nosotros no sabemos cómo manejar los conflictos al interior de nuestra familia. Entonces, en el nombre inclusive de mi esposa Mónica Dairén Ospina y el mío, Rafael Aníbal Cortés, les damos la bienvenida a este programa y para que estén ustedes atentos, porque la experiencia que ellos tienen en el manejo del conflicto, créanme que es muy alta, porque ellos manejan esos centros de reeducación o esas correccionales aquí en Colombia, y el Redentor aquí en Bogotá es de mucha tradición, porque ya son bastantes años que ellos, ya 30 años que ellos están manejándolo. Entonces en este momento pues tenemos el gusto y el honor de poder entrevistarlo para que nos hable bastante sobre el conflicto y sobre todo que hay familias que están de verdad pasando situaciones muy difíciles. Entonces, bienvenidos al programa, Dios los bendiga, y aquí estamos pues en esta emisión bien especial para todos ustedes. Bien, en este momento entonces estamos en la Escuela de Trabajo Redentor con el director, el padre Arnoldo Acosta, de los Religiosos Terciarios Capuchinos. Para contextualizarles un poco quiénes son ellos y qué hacen aquí en Bogotá o en todo el mundo, ellos manejan instituciones de reeducación, o sea, en otros sitios las llaman correccionales. Y lo más particular es que ellos viven dentro de la institución, o sea, los religiosos, ellos pasan sus días completamente allí internados también con los muchachos, o sea que ellos viven prácticamente en el conflicto. Entonces, quisiera como captar esas situaciones que han vivenciado ellos, porque han sido muy difíciles, muchos amotinamientos, los chicos de por sí siempre quieren evadirse, no como tal lo rechazan en la medida que ellos están administrando los programas y los chicos no quieren estar al interior de los mismos. ¿Cómo hacen ellos para vivenciar el conflicto? Ya que estamos trabajando precisamente el tema del manejo del conflicto en la familia. Padre, un cordial saludo. Gracias, Rafa, muy amable por tu invitación a este encuentro con las familias, con las personas que nos escuchan, y en este tema, pues como tan importante en todos los tiempos y ahora mucho más, el tema del conflicto que se ventila en todos los ángulos y en todos los ambientes, familiar, personal, social, nacional. Ahora estamos justamente con todo el tema del conflicto y de la paz en el país, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo con respecto al conflicto y respecto a la situación nuestra? Los Terciarios Capuchinos somos una congregación nacida en la iglesia hace 127 años, con un propósito, una finalidad. Pues primero, sentirnos llamados por Dios a vivenciar la experiencia de Él, a responderle a Él y a vivir el Evangelio de la Misericordia entre una población juvenil que, decía el padre fundador Luis Amigó, se ha desviado del camino de la verdad y del bien. O para poner los términos modernos y no tan evangélicos, pues que ha entrado en conflicto consigo mismo, con su familia, con la sociedad. Y ha llegado pues a lo que hoy tenemos aquí en Colombia, sobre todo, a llegar a nuestros centros, donde atendemos los jóvenes que, entrando en conflicto, han infringido gravemente la ley y se encuentran privados de la libertad.
Esa misma pregunta que tú me haces, seguramente pues también nosotros la hemos tenido que sortear muchas veces. ¿Cómo hacer para vivir esta experiencia en medio de estos jóvenes? La gente a mí me pregunta, ¿usted no tiene miedo? ¿A usted no le disgusta? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Yo simplemente no tengo miedo, ni es que me disguste, porque pues fue una opción personal, que me encuentro con el llamado que Dios me hace y me pide que le sirva a través de esta causa, que es la Congregación de Terciarios Capuchinos, que en su carisma atiende jóvenes, muchachos y muchachas, familias en dificultad, en conflicto. Y que nuestra presencia pues aquí es como la de Jesús, llevar la palabra, el evangelio, darles a conocer del reino de Dios y ayudarles de alguna manera desde esa herramienta, con todos los demás procesos que realizamos en la parte pedagógica, en la parte psicológica, en la parte trabajo social y las ayudas académicas, técnicas y demás herramientas que utilizamos, que el joven y su familia pues aprendan a reconocerse y comiencen desde el principio de su realidad a dejarse transformar para enfrentar la vida de una manera distinta, porque seguramente antes lo han hecho de otras maneras no adecuadas. ¿Cómo enfrentar el conflicto? ¿Cómo vivirlo? Primero, pues entonces, como te digo, es partiendo de tu propia convicción, de lo que tú eres como profesional. Lo mismo que les digo a ustedes cuando se contratan en un programa como esto, les digo, piensen y sientan que llegaron a esta institución no simplemente para cumplir un trabajo o porque encontraron un medio de subsistencia en la vida, sino que de alguna manera Dios se vale de esta oportunidad y los llama a cooperar en una obra de salvación. Así usted no tenga conciencia muy clara de eso. Y la idea es eso, que vaya poco a poco usted dándose cuenta de cuál es este carisma, cuál es este don, cuál es este beneficio que Dios quiere. Partimos de un hecho fundamental y es que Dios no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños, dice el Evangelio. Dios no quiere que se pierda ninguno de ellos, porque el Padre Dios cuida de cada uno de sus hijos. Así anden descarriados, así anden abatidos, así anden en peleas, así anden en conflicto con ellos mismos. Entonces, partiendo de esa convicción, yo no soy el que estoy aquí para hacer la tarea, yo simplemente soy un instrumento y conmigo mis hermanos de comunidad y los demás colaboradores que a esta causa le apuntamos. Por eso se ha dicho entre paréntesis, el que no esté convencido de esto, que esto es un llamado, una vocación, no sirve para trabajar acá. Aquí no puede, el padre fundador Luis Amigó decía que aquí, en estos sitios, no puede trabajar, y eso lo tomaba el Evangelio, ¿no?, de San Juan. Cuando en el capítulo 10, en la parábola del buen pastor, dice: el buen pastor es el que cuida las ovejas, el que llama a las ovejas por su nombre, es el que da la vida por las ovejas, es el que va delante de ellas. No es un asalariado, es un zagal del buen pastor que se preocupa, que le preocupan las ovejas, le preocupan los muchachos y las muchachas, le preocupan las situaciones. Si es un asalariado, simplemente se contenta con cuidar, es un cuidandero, es un cuidador, es un vigilante, y lo único que hace es que no pase nada raro entre ellas, ¿cierto? Que no se hagan daño. Y esa no es nuestra tarea. Entonces, el primer elemento para vivir el conflicto es, pues, aunque sabe que está en medio de jóvenes en conflicto, no es que eso sea una carga negativa, porque finalmente en conflicto estamos todos, ¿cierto? Los conflictos humanamente siempre se dan. Y benditos los conflictos, porque si no es a partir del conflicto que tú puedas vivir en tu experiencia, tú no creces, tú no maduras. El conflicto hay que convertirlo en una opción siempre de mejora, ¿cierto? Es la oportunidad que tú tienes para madurar, para afrontar la vida de otra manera, ¿sí? Se cuenta de un campesino agricultor que le pidió a Dios que le concediera para un sembrado que iba a ser todo lo especial, para que ese sembrado saliera muy bien, para que la cosecha fuera muy abundante. Entonces le pidió lluvia, le pidió sol, le pidió buenos elementos para proteger la tierra, los obtuvo. Todo lo mejor que pudo obtener, y eso fue lo que siempre le pidió a Dios. Cuando cogió la cosecha y fue a ver los frutos, se dio cuenta, era una cosecha de maíz, se dio cuenta que las mazorcas estaban bonitas, esplendorosas, por fuera se veía el capacho del maíz muy bien, pero cuando fueron a abrir, la mayoría de ellas tenían muy pocos granos y algunas nada.
estaba la tusa prácticamente sin granos. Entonces el campesino se va ante Dios y le reclama, le dice: ¿por qué, Señor, si todo lo que te pedí bueno para ese producto, si tú me lo concediste y se les dio, y yo encuentro ya que los frutos no son los mejores? Dice: porque te faltó pedir una cosa, y es que tuviesen algunas dificultades, que pudiesen enfrentar algún conflicto. Porque cuando la vida es tan sonriente y todo color de rosa, que no existe, los frutos no son los mejores. Siempre terminan siendo escasos. Es decir, el hombre, la persona que no se confronta, que no hace parte, el conflicto no hace parte de su vida y no aprende a sortearlo, no da buenos frutos. Es un cobarde, es un pusilánime, es alguien, pero no termina siendo lo que Dios quiere. Porque lo que más madura en la vida es precisamente el poder enfrentar el conflicto. Y eso tú lo sabes como psicólogo, que desde niños, ¿cierto? Desde el nacimiento. Por ejemplo, el niño que no lloró en el momento del parto, dicen que algo va a pasar, ¿cierto? Alguna dificultad, algo se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque parece que no experimentó el trauma, el dolor del nacimiento, ¿cierto? Ya desde ahí, o sea, el conflicto es inherente al ser humano. Y de alguna manera, pues, solos o acompañados, pero hay que saberlo enfrentar. Y hoy hay un error en la sociedad, y parte del conflicto que estamos viviendo en nuestras familias, a mi modo de ver, y de acuerdo a lo que he leído y he contrastado aquí en la experiencia, es que los padres de familia están pensando que al niño hay que alistarles todo. Si tú te das cuenta, en la época nuestra, digo, en los años 30, 40 atrás, pues sí, el niño venía y se preparaban las mamás y cosían los pañalitos, pero era una cosa muy sencilla. Hoy en día quieren que todo esté mínimamente asegurado, que el color, que los juguetes, como que el niño, o sea, que cuando el niño despierte no sienta el temor a nada, simplemente que se encuentre como en una cosa idílica, un paraíso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que esos muchachitos están creciendo en un estado de confort, digámoslo así, o de exigencias que ellos mismos y después sus padres no son capaces de sortear. Porque desde pequeñitos el niño ya le está exigiendo al papá que le tiene que comprar lo de marca, ya en los medios sociales que nos circundan, que están a toda hora, incluso haciéndonos creer que tenemos que no puede haber conflicto, que no puede haber sufrimiento, que no puede haber el castigo como una medida pedagógica. ¿Qué está ocurriendo? Pues que estamos haciendo una cantidad, incluso hay de delincuentes, incluso hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que ¿cómo puede hacer de su hijo un delincuente? Entonces dele todo lo que le pida, ofrézcale todo, no le permita que sufra nunca nada, no lo deje llorar, concédale inmediatamente lo que esté a su alcance, y verá que lo único que va a hacer de él es un delincuente, porque va a aprender a conseguir las cosas no de una manera adecuada. Y eso es lo que ocurre con muchos de nuestros muchachos, ¿no? Entonces, vivir en medio del conflicto, digámoslo, yo no diría vivo en medio del conflicto, vivo en medio de un grupo de muchachos y muchachas, de personas que entre todos nos reconocemos, tenemos conflictos y estamos apuntándole a un objetivo común, y es recobrar nuestra dignidad, salir adelante de nuestra poquedad, encontrar las herramientas para hacerle frente a las adversidades. Y por eso entonces no hay que temer, por eso no, a pesar de los desmandes y a pesar de lo que tú decías ahora, de pronto de que los chicos inaceptan y que salen corriendo. Y de hecho a nosotros nunca nos han agredido, porque nosotros partimos del concepto de que no es en contra tuya. A veces uno piensa que el muchacho cuando actúa o cuando está rezongando, que es lo mismo que les pasa a los padres, ¿no? Que cuando el muchacho le contesta con dos piedras en la mano, el padre de familia, el adulto en general, creemos que eso va en contra de nosotros. Y no nos damos cuenta que es una perturbación del mismo, es parte de su propio fracaso, dificultad, de lo que no logra tener, ¿cierto? Y que lo reacciona o lo enfrenta de una manera inadecuada. Entonces es un error de uno como adulto enfrentarse a ese momento con más violencia o con palabras con desquites, porque lo único que lleva es a que el muchacho no te reconozca. Mientras que si tú adoptas una posición y no entiendes que eso va en contra tuya, o sea que no es en contra tuya, sino que es un desfogue, pues bueno, ya llegará el momento en que el muchacho, en cuestión de tiempo, no sé cuánto, media hora, 2 horas, un día, no sé, hay espacios de tiempo en los cuales el joven y la persona se permite reflexionar
y puede retomar, y es ahí donde es lo más valioso para hacer el enfrentamiento del conflicto, ¿cierto? Entonces no partimos propiamente de que estamos en una trinchera de guerra, estamos en un grupo de personas que estamos apuntándole, en lo que te decía ahora, a lo que decía Luis Amigo, a propender por la recuperación de la dignidad del joven, porque él vuelva a reemprender caminos, o porque él, por eso se llama el término que a veces no es muy acertado, la reeducación o la resocialización. ¿Qué es resocializar? Es volver a socializar aquello que en un momento dado, por las circunstancias que sean, se perdieron o no se socializaron. A veces uno se pregunta si de verdadmente estos jóvenes que están en nuestros centros hay que reeducarlos, o lo que falló fue todo un sistema de formación y educación desde el hogar, en la escuela, en la sociedad. Y la misma sociedad se encarga después de votarlos, ¿cierto? Entonces se van convirtiendo estos lugares en unos sitios pues muy peligrosos, en el sentido de que entonces la sociedad piensa que hay que tener lugares de exclusión, lugares de reclusión, ¿cierto? Y el Papa incluso en sus discursos ha sido, ahora que estoy en México por ejemplo, decía a los presos, aquí esto no puede ser un lugar de exclusión ni de reclusión. Eso tiene que ser un lugar de inclusión, eso tiene que ser un lugar de resolución de conflictos, eso tiene que ser un lugar donde usted aprovecha la oportunidad para confrontarse en muchas cosas y poder verdaderamente socializarse para enfrentar la vida como ella lo es. Hay una cosa también que me llamó mucho la atención esta semana cuando escuchaba al Papa hablándole a los jóvenes en México. Entonces les decía, de ordinario se dice en los países o en los hogares que el joven es la esperanza de un país, ¿cierto? Que es el futuro de un país, de la casa. Y decía el Papá Noel, el joven no es la esperanza, el joven es la riqueza, ¿cierto? Entonces en ese sentido, nuestros muchachos son la riqueza. Todos estos programas y nosotros de ellos nos lucramos, o sea, vivimos de allí, ¿cierto? ¿De qué? De la riqueza que tenemos en todos estos jóvenes que pueden estar aparentemente con pieles de lobos, pero por dentro son unas ovejas grandes, y lo que hay que procurar es que esa riqueza que hay dentro, esa mina, decía el Papa, las minas obviamente vienen encubiertas en las montañas, y solamente cuando se descubren comienzan a salir a la luz pública, comienzan a darse cuenta de lo que hay, y a partir de ahí entonces se crea la esperanza. Entonces desde la riqueza de lo que es el joven, con todo lo que él es, con todas sus potencialidades, pero también con todos sus desbarajustes, desajustes, contrariedades, conflictos, penalidades, bueno, todo lo que tú a nivel psicológico conoces que son nuestros muchachos, desde allí comienza entonces a generarse una propuesta de esperanza. Y esa propuesta de esperanza, decía el Papa, tiene que conllevar después a una dignidad, es decir, a un fruto selecto. Entonces no hay cosa más maravillosa que uno poderse sentar con un grupo de muchachos que aparentemente no quieren nada, que son reacios, que te ponen cortapisas, y que en la medida que tú vas interactuando con ellos y vas viviendo con ellos y vas partiendo desde su propia realidad, ellos van sienten la cercanía. De la pedagogía amigoniana, el hecho de que vivamos en los centros, justamente es eso, es dar una seguridad, es compartir con ellos el dolor, el drama, y ellos de alguna manera, el hecho de saber que los religiosos tenemos casa aquí dentro, sienten, aun si no te lo digan, hay una, como el hijo que en la casa, que está su papá y su mamá, siente, así esté peleado con él, así esté en contradicción con él, de alguna manera la presencia del padre, de la madre allí, hace que el hijo tenga confianza. Y que por más disgustado, peleado que pueda estar con el papá o contrariado contra él, en cualquier momento puede acudir a él, o puede sentirse, y cuando siente que hay algún enemigo o alguna circunstancia que es superior a sus fuerzas, ¿cierto? Porque nuestros muchachos, algunos se ven pues grandes, gordos, fortachones, ¿cierto? Y no les ha pesado la mano para coger a alguna persona en la calle y ponerle un cuchillo en el pescuezo y hacer cantidades de barbaridades. Pero en el ambiente educativo el muchacho no te actúa así. Y no te actúa así precisamente porque es la cercanía, es la presencia. Él no te siente un extraño. No es la persona que llega todos los días y se va y a las 5 de la tarde abandona su trabajo y pasa toda la noche sin saber qué pudo haber ocurrido. El hecho de la presencia del religioso, que es la misma presencia o cercanía del educador de grupo que comparte con él diariamente más de 8 horas diarias, ¿no? Entonces esa presencia, esa cercanía se llama la pedagogía de la presencia, del acompañar, y eso es lo que a veces están adoleciendo en nuestros hogares los muchachos.
¿Por qué están enfilándose a tantas acciones conflictivas y contradictorias? ¿Cierto? Como para tomar así varios temas que no estamos en un orden lógico. ¿Qué está pasando? Pues la soledad que están experimentando los muchachos, la falta de compañía. Y algunos padres de familia, desafortunadamente, no porque ellos lo quieran, ni porque sean malos, sino porque la obligación que tienen, el sustento, el trabajo. Pero algunos creen que el hecho de tenerles un celular al hijo para controlarlos, para llamarlos, eso es presencia. Y eso es control, pero no es presencia, ¿cierto? Eso ayuda, pero no lo hace todo. Por eso los pocos o muchos ratos que el padre y la madre de familia puedan dedicar a sus hijos, sean del tiempo de su familia, no pueden escatimarlos, si así sea el fin de semana, sean las noches, sea el espacio que sea, porque los niños, los muchachos, así estén grandes, así el muchacho adolescente, sobre todo, que es el como que rechaza, ¿cierto? Uno de los grandes dramas del padre de familia es cuando su niño, su niña, que era tan afectuoso, que era tan cariñoso, que se dejaba dar el beso, que sentía la caricia, sentía la cercanía, cuando llega a la adolescencia le parece un oso y comienza a ir rechazando esa presencia. El padre de familia, por ese hecho, no se puede ausentar. Tampoco lo puede violentar, pero el hecho de que el muchacho o la muchacha por alguna circunstancia te rechace no quiere decir que esté en contra tuya, simplemente que está en un proceso distinto y necesita una forma de compañía de pronto diferente, pero la necesita la presencia. Y la mayoría de los muchachos, cuando uno habla con ellos y cuando los enfrenta, sea aquí en el centro educativo o sea en un centro de colegio o en otro espacio, lo primero que te reclaman es eso, es que yo no siento cercanía de mis padres, yo no siento el acompañamiento de ellos. Entonces el hecho de vivir en este ambiente, repito, no es para nosotros una cuestión pesante, ni es algo que nos ponga a nosotros en pérdida, al contrario, es una ganancia. De hecho, se ha planteado en la comunidad de pronto pensar que vivamos fuera de las instituciones, también por salud mental, obvio, también por nuestros espacios de descanso, pero eso que puede ser muy bueno termina siendo contradictorio a veces para los mismos muchachos. Entonces preferimos más bien, teniendo la vivienda adentro, poder emplear espacios, obviamente como los tiene todo el mundo, de un sano esparcimiento, de una salida, tenemos también nuestros encuentros de comunidad, nuestras idas a las familias, como las tiene cualquier padre de familia, como las puede tener cualquier persona, y en eso somos privilegiados, porque como el religioso, nosotros podemos en 8, 10, 12 días irnos muy tranquilamente a nuestra casa, compartir con la familia, estar en un espacio de vacaciones, y eso mentalmente pues nos sana muchísimo. Pero eso no quiere decir que no hagamos la presencia directa en los centros. Justamente esa es la vocación del religioso es por el Señor que lo llamó, abandona lo que tiene, su casa, su familia, las ocupaciones temporales de la vida y dedica su vida por entero a este servicio. Entonces, si uno no quisiera hacerlo, quiere decir que tiene que replantear su vocación, ¿cierto? Porque nuestra familia es esta, ¿no? La familia son la comunidad religiosa y son nuestros muchachos y son ustedes los empleados, ¿cierto? Ese es nuestro círculo familiar, que es bien grande. Y esa es la mayor riqueza que podemos tener los religiosos, me parece a mí. Y es que se amplía el círculo familiar y ya no se circunscribe a la familia de sangre, ¿cierto? O a la familia extensa o al círculo de amigos que tú puedas tener, sino que comenzamos a vivenciar un grupo de personas que se van constituyendo en nuestras familias y con ellas compartimos, como dice el Vaticano II, sus gozos, sus penas, sus alegrías, sus dificultades, y con ellas juntos vamos construyendo, desde ahí vamos haciéndole frente a ese conflicto que se va generando. Y eso es lo que nos va produciendo, me parece a mí, eso, lo que día tras día, si tenemos bien clara nuestra opción, eso nos va dando unos frutos que tú también los has percibido, ¿cierto? Hay muchos muchachos que desde el día que hablé con fulano, desde el momento en que sentí esta palabra cariñosa, desde el abrazo, desde la palabra de aliento que tú me diste, desde esta celebración eucarística, desde la palabra de Dios, comencé a generar en mí una manera distinta. En conclusión,
enfrentar el conflicto para un cristiano es aquel que ha aceptado la palabra de Dios, que se ha dejado permear por ella, que ha hecho de Dios su máxima experiencia y que en la fe, como lo afirmamos ahorita en la Eucaristía, siente que Dios camina de la mano, ¿cierto? Siente que Dios lo lleva y que esa es su real firmeza, ¿no? Mi fortaleza, decía Pablo, no son la cantidad de cosas que pueda tener externas. Mi fortaleza es la propia debilidad, que entregada en las manos, es mi conflicto, es mi preocupación, pero puesta en las manos de Dios, se convierte en una herramienta fuerte, grandísima. Nuestros muchachos y la gente en general piensa que la fuerza está en un arma, en el dinero, en tener cosas, en un carro, en tener un buen empleo, en miles de cosas. Si tú te has dado cuenta, muchos de los muchachos, incluso de bien, no quieren acceder a otras cosas porque les parece terrible, pero en el fondo es una gran inseguridad. En el fondo es porque han empezado a confiar más en el poder, en la gloria, en el honor, en el dinero y una serie de cosas, y ahí está su máxima flaqueza, ¿no? En cambio, el que es pobre, el que sabe que lo único que cuenta es esa controversia, ese conflicto, esa dificultad, eso que me generó mi familia, y comienza a identificarlo, y después de identificarlo comienza a reconocerlo y a responsabilizarse de él, como veíamos estos días en la capacitación que nos dio el Padre Mauricio sobre la resolución de conflictos y las prácticas de restaurativas de un conflicto. Entonces podrá hacer un camino distinto, mientras tanto no. Bien, estamos entrevistando entonces al padre Arnulfo Acosta, director de una de las instituciones de reeducación aquí en Bogotá, Colombia. Y a mí me sorprende mucho, padre, aunque nos has dado una muy buena explicación de cómo realmente ustedes manejan al interior el conflicto, porque ustedes viven dentro de las instituciones. Aquí han habido unas situaciones muy, pero muy difíciles. Por ejemplo, hace más o menos un año, algo pasadito, los chicos prácticamente nos quemaron muy buena parte de la institución, y eso estar que los chicos constantemente están corriendo hacia el muro porque esa es una institución cerrada. Uno ve a los religiosos y ellos todo el santísimo tiempo están viendo ahí los conflictos, están involucrados en los conflictos. Y algo que me llama mucho la atención, y lo hablábamos con un compañero de trabajo, es cómo precisamente tú, el padre Arnoldo, cómo te involucras en la oración y crees profundamente en lo más hermoso que hay, que todos nosotros debemos tener siempre en nuestras familias, y es la creencia en Dios. Porque al contrario, empezamos a trabajar desde nuestras fuerzas. Y en nuestra fuerza sí es muy difícil poder enfrentar las situaciones. Sé que algunas familias estarán pensando, pero bueno, ellos son religiosos, ellos están consagrados a Dios, ¿y cómo podemos aterrizar esto en nuestras familias? Pues él nos ha dado ya algunos tips bien importantes, pero ya más específicamente, padre, esa experiencia que tú has tenido aquí, al conocer tantas familias tan disruptivas, tantas familias tan desintegradas, y en este momento hay familias que sé que nos están escuchando, que están posiblemente matrimonios a punto de desintegrarse, madres, cabeza de familia, chicos que están en problemas de droga. ¿Cómo enfrentar ellos realmente de una manera práctica, padre, esos conflictos? A partir de la experiencia personal, lo primero, por ejemplo, en el campo religioso, y lo primero que yo fui aprendiendo poco a poco, porque no se dio desde el primer momento en mi vocación. Yo sentía el llamado a un sacerdocio, a una vida religiosa, pero no estaba muy claro en mí. Y así comenzó mi experiencia, pero poco a poco iba identificando que el llamado que Dios me hacía no era ni a ser religioso, ni a ser padre, ni a ser cura, sino a vivir desde Dios, a sentir que Dios, como dijera alguno de los santos, San Francisco por ejemplo, es mi Dios y mi todo, ¿sí? Y en Él tengo toda mi fortaleza,
Entonces, en la medida que yo voy haciendo esa experiencia de Dios, interiorizando, o sea, viviendo desde dentro la experiencia de Dios en mi vida, Él tiene o va haciendo su obra en mí. Nosotros los creyentes y los no creyentes también, pero los creyentes a ratos tenemos una concepción falsa de Dios, y es que pensamos que Dios está fuera de, y que entonces Él tiene que venir y tiene que acudir, y entonces lo busco y lo llamo, sobre todo cuando me encuentro en dificultad. Pero no parto de la experiencia, como lo dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y desde la centralidad de Dios en tu vida, desde Dios de dentro, ¿cierto? Y haciéndole, y eso es para vivirlo el religioso y el no religioso, el laico, el padre de familia. Y confiando en que desde Él, que esta no es la obra mía, y esto no es mío, es de Dios. Ya Luis Amigó, en un momento dado de su vida, que se le presentaron bastantes conflictos, sobre todo con la fundación de la congregación, hubo un momento, una experiencia de él muy, muy bonita, que a mí me ha hecho pensar más de una vez y me ha dado pues el saber cómo responder a estas circunstancias. Cuando él acababa de recién fundar la congregación, como él era religioso capuchino, entonces la obediencia lo destina, muy recién fundada la congregación, a tener que irse 300 kilómetros distante de donde había fundado la congregación. Eso hoy es fácil, porque en un avión o en un vehículo o en las carreteras que tenemos se recorren en cuestión de poco tiempo, ¿cierto? Pero en la época de 1889, cuando funda la congregación, eso 300 kilómetros daba para varios días de camino, no era fácil la movilización. Sin embargo, Luis Amigó dice en su autobiografía, dice, con todo el dolor que eso me producía, con todo el conflicto que tenía yo interno, con toda la dificultad que eso me podía dar, lo único que me amparaba era saber, el tenerme que alejar de las congregaciones recién fundadas y que tan recientemente se quedaban como huérfanas, que era como una madre que abandona a su criatura desde muy pequeña edad. Para mí eso significaba un dolor muy grande. Y hubiese sido la oportunidad para rebeldizarme, para entrar en conflicto con mis superiores, para no obedecer el querer de Dios expresado a través de ellos. Pero no, simplemente en mí existía una experiencia, es que esto no era obra mía, que esto era obra de Dios, y que como obra de Dios, conmigo o sin mí, Él las ampararía. Y yo creo que ahí está como el quid de toda la cuestión, cuando uno está centrado en Dios, y esto no es obra mía, yo no traje a estos muchachos acá, yo no construí este centro, yo no hice la ley de infancia y adolescencia, yo no determiné que ellos tuvieran sanciones tan largas, yo soy un instrumento de Dios. Y entonces, como es tu padre de familia, tu madre de familia, tienes que entender, los hijos no son el regalo que Dios te dio, pero no son tuyos. Y por lo tanto, como obra de Él, Él tiene que ampararlos. Y por lo tanto, si tú estás en estrecha relación con el Padre Dios, Él tiene que propiciar los medios. Solamente que tú tienes que confiar, tener fe, asegurarte en Él. Porque nosotros a veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer, actuar, ir y venir. Y al margen está Dios. Cuando ya nos sentimos como desprotegidos, o como cuando vemos que ya no somos capaces, entonces ahí sí, que Diosito, ayúdame, porque no vienes en mi ayuda. Y no. Es desde la experiencia de Dios. Por eso es muy importante que yo sienta que la experiencia de Dios es para vivenciarla desde mí, desde dentro de mi vida. Y que yo soy el primero que comienza, o sea, Dios comienza a arreglar la casa, ¿sí? No soy yo el que arreglo. ¿Cuántas personas pasan sus años bregando y luchando contra un defecto, contra una dificultad, y no lo logran? Porque creen que son ellos. No. Yo le presento mi dificultad a Dios. Yo le digo, Señor, eso soy yo. Ahí estoy, pero tú eres el que dentro de mí tiene que ir, porque cuando Dios, dice la canción, cuando Dios entra en mi vida todo cambia. O aquella que tú les pones tanto a los muchachos, ¿cierto? Que esto está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma. Entonces hay que permitir que pase, y no que pase y se vaya, sino que se quede, porque quedándose, habitando en mí, recuerda el principio trinitario, ¿no? La teología de la Trinidad es: tú eres, yo soy la inhabitación de Dios, ¿cierto? Y vendremos a Él, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, y haremos morada en Él. Entonces, si yo soy consciente, ¿qué pasa? Si en mi casa viene a vivir una persona a quien yo quiero mucho y que me puede ayudar con muchas cosas, ¿qué ocurre? Que desde la vivencia de esa persona dentro de mi casa,
se van organizando varias cosas, ¿cierto? Desde la vivencia que tú haces en tu casa, el del orden que tú vas poniendo. Cuando estás en tu casa, tú vas poniendo el orden. Cuando Dios no está en tu casa, ¿quién pone el orden? Entra el desorden. Entonces ahí es donde está como el cambio de mentalidad que tenemos que hacer. En que pensamos, o sea, con la mente. Por eso Jesús reprocha mucho al pueblo, ¿no? Que le dice: esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías, ¿sí? Entonces mi corazón, mi mente y mi ser tiene que estar. Yo soy una inhabitación de Dios, yo soy un portador de Dios. Y ahí viene la experiencia de María, ¿cierto? María, ¿qué hace? María, para ella fue un conflicto grande, terrible, el de ser una joven desposada con un hombre en la época de ellos. El desposarse con un hombre era haber hecho el compromiso, y como mínimo un año tendría que estar en fidelidad cada uno, viviendo cada uno en su casa. Pero si se llegase a descubrir que había sido infiel al compromiso, tenía el acta de repudio, y tener el acta de repudio, cualquiera de las dos partes, sobre todo la mujer, el hombre tenía todo el derecho a dejarla, y no solamente dejarla, sino a desprestigiarla. Y si se comprobaba que había cometido el adulterio, podía ser apedreada. Eso era la ley de Moisés. Entonces eso significaba para María, cuando el ángel viene a su presencia, y recuerda que lo primero que le dice, el saludo, ¿no? Lo más cordial. Y después del saludo, no, dice que María se conturbó, se puso pensativa. ¿Qué significaban las palabras? Y entonces el ángel le dijo: no tengas temor, Dios está contigo, ¿cierto? Y cuando María va entendiendo eso, finalmente, ¿qué hace? Creo que es lo más lindo que hay, y esa es la experiencia que toda persona tendríamos que hacer. ¿Cuál? Entonces María va entendiendo, va comprendiendo al que le llama Dios, y no importa si ese llamado que Dios le hace era para ir en contra de su propio proyecto, el cual termina María dándose cuenta que la llama Dios a ser la madre, a ser la servidora. Y entonces, ¿cuáles son las palabras de respuesta? ¿Sí? Yo soy la esclava del Señor, es decir, permito que yo me ponga a tu servicio, ¿cierto? Tú vas a ser el amo, y yo el esclavo, el hijo, el servidor. Pero una cosa: hágase en mí según tu palabra. Ese hágase es muy importante. Hágase, no yo hago, sino hágase. Cambiemos el verbo por una forma de fuera hacia adentro. Hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase para María fue toda su vida ir viviendo la experiencia de Dios, con todo el conflicto que eso le pudo traer, ¿cierto? Que ya pues en los evangelios existe. Entonces igual, es hágase en mí. Cuando Santa Clara se va de la casa y buscando a Francisco, entonces se crea un conflicto en su familia y en ella. Y ella va donde Francisco, y cualquiera hubiese pensado que iba buscando novio o iba buscando el afecto de Francisco. Y cuando él le pregunta, dice: ¿qué buscas, hermana Clara? ¿Qué quieres? Y dice: busco a Dios. Entonces es muy importante cuando tú realmente en la búsqueda de tu experiencia religiosa estás buscando a Dios y estás queriendo encontrar. San Agustín, cuando encuentra a Dios: tarde te amé, oh hermano mío, figura mía, y te buscaba tan lejos de mí cuando tú estabas dentro de mí. Ahí está, es decir, cuando yo siento y experimento y le doy albergue a Dios en mi vida, entonces pues Él es el que conduce. Y yo tengo experiencias, a pesar de todas las dificultades y en lo que tú dices, la quemazón que hubo y los muchachos corriendo, sí, es muy desesperante. Y no te puedo decir que no, y produce mucha ansiedad y resequedad en la boca y angustia, y bueno, son momentos muy duros. Pero en esos momentos era cuando yo más le reforzaba al Señor: digo, esta es tu obra. Y si yo veo esto ardiendo, no es porque tú fallaste, no, es porque falló el hombre, es porque el muchacho se desajustó. Entonces, ¿qué ha ocurrido en mi experiencia de Dios? Que no hice lo suficiente, o que faltó entre todos nosotros, ¿cierto? Porque todo eso que termina siendo desastres, eso que termina siendo tan conflictivo en la vida, ese muchacho que cogió el camino de la calle, de la droga, de todo eso, aparentemente es un fracaso muy serio. Es que él falló. Bueno, no, ¿qué fue lo que ocurrió? Que definitivamente esta criatura, este hombre, esta mujer, que fueron creados para dignificarse, para salir adelante, ¿por qué se fueron de las manos de Dios? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cierto? Y entonces no puedo echarle ni culpas a Dios ni culpas a mí, sino replantear y hacer estudio de casos, y no decir que esto fue lo peor, no.
Yo escribía en ese momento tan acuciante a mis hermanos de comunidad y a toda la gente, le decía, pero aún en medio de esas cenizas, aún en medio de esa destrucción, aún en medio de ese caos, de eso que parece tan duro y que no parece sino que lo es, desde ahí Dios nos está llamando a construir de nuevo. Desde las cenizas, desde la dificultad, desde el problema, Dios te invita a que desde ahí tienes que salir adelante. ¿Sí? Y hay experiencias muy grandes que en la vida, si no se hubieran dado ciertas circunstancias, cada uno analícelo. ¿Qué sería de pronto algunos hogares? Si no se hubiera, no es que se tengan que presentar, pero ya que se presentó, si eso le permitió crecer a usted como familia, si desde esa crisis que usted tuvo de conflicto con su esposa, con su esposo o con su hijo, eso le permitió mirar desde dentro a Dios y qué le ayudó a usted a salir adelante, usted dice, menos mal se dio eso, porque si eso no se hubiera dado, yo no hubiera crecido así. ¿Sí? Me gustó mucho estos días con todo este problema de la acusación que están haciendo que a la policía, que al viceministro, con su realidad homosexual y todo lo demás, todos estos videos que están haciendo tanto mal, con los medios de comunicación hacen tanto mal, porque es poner en entredicho la vida de una persona, su buena reputación, independientemente de lo que sea su vida privada. Pero me encantó cuando le hacen la entrevista estos días a la esposa y a él, y ellos cogidos de la mano, la esposa dice, no, lo que haya podido suceder, lo que haya, es cuestión de mi esposo y es mía, no es asunto de toda la sociedad, y eso no va a ser motivo para que se destruya la unidad familiar, para que nuestras dos niñas o los dos hijos que tenemos terminen en conflicto por causa de unos medios que son irresponsables, ¿cierto? Y confiamos en que Dios tiene que seguir dándonos la fortaleza y la seguridad para que de ahí podamos salir adelante, ¿cierto? Entonces es mirar el conflicto y la prueba no como una amenaza, no como algo que te quiere destruir, sino como algo que a pesar de la destrucción que pueda causar, a pesar del mal que pueda hacer, lo tengo que enfrentar y lo puedo superar siempre y cuando desde el ámbito de la fe esté en capacidad de dejarle a Dios que haga su campo. Obviamente que me toca a mí también hacer la parte, ¿cierto? Yo tengo que poner los medios, yo tengo que buscar las alternativas, pero si me dejo conducir por Dios, Dios finalmente hace su obra. ¿En qué tiempo? Eso sí no te lo puedo decir, porque los tiempos de Dios sí son muy distintos a los del hombre, solo que uno a veces es desesperado, ¿sí? Y quisiera que en cuestión de poco tiempo se resuelva una situación. ¿Cómo resolver un conflicto de un muchacho, como tú lo has visto acá, con 2 días o 3 de intervención? Cuando todo el mal que tiene y toda la hendidura y la herida que hay en su corazón y el daño que se ha producido ha llevado tiempos y años, ¿no? O han sido, aunque no ha sido mucho tiempo, han sido profundamente agredidos o vituperados en muchas cosas. ¿Cómo lograr una recuperación? Recuerda estos días, justamente con ese hecho que te estoy comentando, lamentable del país, yo les decía a mis compañeros, decía, pero recuerden lo que decía el santo, ¿no? Que es fácil coger una gallina y quitarle todas las plumas, que así asimilaba la calumnia y el hacer quedar mal a la gente. Como cuando tú coges una gallina, así le explicaba a la persona que hacía, ¿cómo se llama?, que hablaba mal del otro, que lo dejaba mal, que levantaba falsos testimonios, o así tuviera veracidad para las cosas. Yo no tengo derecho a poner en escarnio público a la gente. Decía, es como el hombre que coge una gallina y le quita todas las plumas, después póngaselas, mire a ver si es capaz de volverle a recuperar las plumas. Y así mismo pasa en nuestra sociedad, y así mismo pasa con el joven. Si usted ya lo desplumó, ya lo dejó sin cuero, ¿cómo le va a recuperar eso? Eso tarda tiempo. Para que vuelva a salir la carne sana, dice la Escritura, se demora tiempo. Pero indiscutiblemente, decía Isaías en estos días en la liturgia del tiempo de Cuaresma, ¿sí? Si alejas de ti la maledicencia, el error, la difamación, si acoges al que está en dificultad, si haces algo por el huérfano, por la viuda, brotará en ti la carne sana y brillará la luz.
Y me parece que por ahí tiene que ser la palabra de Dios, ¿cierto? Si tú vas frente al conflicto, frente al hijo, al que está en desazón, al que muchos tachan y todos reprueban, tú alejas precisamente esa maledicencia, alejas ese error, lo acoges. Estamos en el año de la misericordia y la misericordia de Dios es eminentemente restaurativa, ¿sí? El Papa lo afirma varias veces, dice: la puerta de la misericordia de Dios siempre está abierta. Dios nunca ha cerrado su puerta. La hemos cerrado los hombres porque nos hemos ido, nos hemos abandonado. Pero tú, dice, lo más maravilloso de Dios es que en cualquier instante y momento de tu vida tú quieres volver, puedes volver y la puerta está siempre abierta. Nunca hay la expresión de rechazo y de quererte sacar por un lado. Entonces, creo que ahí está toda la experiencia. Definitivamente muy significativo lo que tú nos has dicho. Los hogares son obras de Dios. Cuando realmente estamos en ellos, sumergidos en su presencia, es obra de Dios. Y si es obra de Dios, tener la confianza que Él está haciendo allí su presencia viva, y lo importante es tener su confianza. Y lo segundo, que para tratar de rescatar tantas cosas que el Padre nos dijo, es el hecho mismo de que estemos realmente sumergidos en la presencia de Dios como personas creyentes, y no tanto tratar de hablar desde nuestras fuerzas, sino desde las fuerzas de Él, porque Él sabe qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Lo importante es tener la confianza y la coherencia desde la parte espiritual. Padre, ya para terminar, para que por favor nos regales su bendición y a las familias que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Bien, con mucho gusto, Rafa, gracias por este encuentro, por este momento. Quiera Dios que estas palabras no se queden en el vacío, sino que puedan llegar a cada uno de los oyentes de este programa, y desde allí se sientan invitados a creer más en Dios, en sentir su fortaleza. Les quiero compartir en esta bendición final una de las palabras del Papa en la carta sobre la misericordia, el rostro de la misericordia para este año santo de la misericordia. Y es que hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros signo eficaz del amor del Padre, dice el Papa Francisco en la Carta de la Misericordia número 3. Y dice que hemos de tener la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso para poder percibir el amor a la Santísima Trinidad, puesto que Él, delante de las personas cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. Recuerden que la palabra compasión con M significa padecer con, atraer el dolor del otro hacia mí, como lo hizo Jesús. Curó a los enfermos. Lo que movía a Jesús en toda circunstancia era la misericordia con la cual leía el corazón de las personas y respondía a sus necesidades más reales. Eso lo dice el Papa en la Carta Misericordiae Vultus número 8. Entonces, con estas palabras despidamos nuestro programa y pidámosle al Señor una vez más que extienda su amor, su misericordia y ternura, y que nosotros la acojamos, y desde allí propinemos, demos misericordia y bondad hacia todos los demás, especialmente a esos hijos e hijas que tenemos en las manos, que Dios ha confiado. Dios nos los confió, y si Dios nos los confió, dice el texto, como decía al principio, el Padre Dios no quiere que se pierda ninguno de ellos, de estos pequeños, de estos hijos de Él. Entonces, Dios nuestro, ayúdanos a cuidar de tus hijos, de tus hijas, a que nos cuides a nosotros y que nosotros a su vez seamos los cuidadores de esta porción, de este rebaño. El Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su favor. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Les invitamos entonces, si este programa fue de su interés, lo pueden escuchar allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío Rafael Aníbal Cortés. Agradecerles a todos ustedes y estamos pendientes pues dentro de 8 días para otra emisión de nuestros programas. Un fuerte abrazo.